Bendigamos al Señor. Bienvenidos al Día del Catequista, en el que esta jornada en la que intentamos elegir un tema o un par de temas para formarnos y acompañarnos en la tarea que cada uno de nosotros realiza en sus parroquias. Para no dejarlo para el final, agradezco a todos los que colaboráis con la delegación, catequistas, que me ayudáis en la tarea del día a día de llevar a cabo las cosas que tiene la delegación. Y también agradezco a Miguel, que es el sacerdote que nos acompaña, que amablemente dijo que sí a la propuesta que le hice de acompañaros en este día, en el Día del Catequista. Miguel López Varela es un sacerdote muy joven, del año 80, eso es muy joven, que fue ordenado en el año 2005. Es sacerdote de la Archidiócesis de Santiago de Compostela. Licenciado y doctor en Teología Catequética en la Pontificia Universidad Salesiana de Roma. Es director del Instituto Superior Compostelano de Ciencias Religiosas. Y también es el delegado episcopal de catequesis de aquella archidiócesis hermana, desde el año 2013. Yo llevo 5 años y ya estoy pensando cómo le voy a quedar a Félix por dejar la delegación. O sea que tú ya estás en el final, ¿no? 10 años. Bueno, pues además de todo esto, que es una labor ingente, muy grande, y es un trabajo enorme de ser delegado y todas estas otras cosas que hace, pues es párroco, que creo que es lo que más nos gusta hacer a los sacerdotes, de ser párroco. En su caso es una pequeña comunidad que está cerca de Santiago de Compostela. Pues nada, Miguel, te agradezco mucho tu sí para acompañarnos en esta ruta. Dios te bendiga. Vale, pues buenos días a todos. Gracias por la presentación. Saludos también a los que nos verán después por streaming. Bueno, yo me siento en familia y en casa, porque los catequistas se me iba entrando que somos iguales en todas partes, iguales en todas partes. Y eso es genial, porque allá donde vayamos tenemos siempre una familia. Hoy tenemos delante un trabajo que creo que es interesante que lo podamos compartir, reflexionar juntos. Son 2 charlas, tenéis los títulos proyectados, tenéis también una hojita, pues 2 hojitas en vuestras manos. He querido dejar bastante, no quizás que sea muy esquemático, sino un poquito más desarrollado para que de alguna manera lo que quede sin decir aquí pues pueda seguirse después en vuestras comunidades y podáis compartirlo con las personas que por distintos motivos no han podido venir. Son 3 temas fundamentales que vamos a poner en juego esta mañana. Tenemos la iniciación cristiana por un lado, tenemos la familia por otro y otro lado de vosotros, los catequistas. 3 temas que creo que en la Iglesia tienen una actualidad, como se dice por ahí, grandiosa, de gran actualidad. Vamos a intentar poner todos en ellos en orden e ir dándonos algunas pinceladas de lo que pueden ser lo que la Iglesia sueña para cada uno de estos grandes temas que son grandes tareas. En realidad aquí son temas, pero vamos a reflexionar, pero son tareas que estamos y estáis realizando. Ayer venía de camino hacia aquí y quise acercar a la Covadonga, no me acerqué, saqué esta foto de internet, pero quería empezar con ella. Porque creo que tiene mucho que ver, la que es vuestra. Es algo icónico para los que no somos de aquí, pero es algo familiar para vosotros. La Santina y la gruta donde está ahí pegada. Quise empezar por esto porque fijaros que aquí se encuentran quizás todos los elementos que en esta mañana vamos a tratar, en esta foto. Tenemos unas escaleras a vuestro margen izquierdo, una señora que está subiendo. La iniciación cristiana es también como una especie de camino no fácil, por eso está en subida, que nos va a hacer hijos de Dios, como escuchábamos la oración final de nuestro encuentro oracional. Nos va a hacer hijos de Dios y va a hacer también miembros de la Iglesia. Y esto va a ocurrir justamente en la base de toda vida cristiana se encuentra el agua. Que veis como en esta fotografía el agua desciende de la gruta y se encuentra concentrada en esa gran piscina, es una charca, un laguito, pero que puede representar tranquilamente nuestras fuentes bautismales, nuestros batisterios.
Y vemos no la gran basílica, que habitualmente conocemos todos, la basílica de Guadalupe, sino vemos la gruta y la construcción discreta, pequeña, de dimensiones muy reducidas, donde está la Virgen. Las comunidades cristianas del futuro pues no van a ser comunidades tan numerosas como las que hasta ahora venimos teniendo. Va a ser una presencia muy discreta. Pero para poder subsistir como cristianos, para poder vivir auténticamente como cristianos, tenemos que fundamentarnos fuertemente en el bautismo. Será lo que nos salve. Tendremos que recurrir una y otra vez a nuestras fuentes bautismales para beber la sed de eternidad que tenemos y para dar de beber a quien se acerca a nosotros porque tiene sed de Dios. Y tiene que ser una iglesia que tiene que ser, a pesar de pequeña, asentada fuertemente sobre el bautismo y sobre la roca que es Cristo. Eso es lo importante. No importan las dimensiones de nuestra iglesia. Si son de muros altos, este escenario es imponente, la Basílica de Guadalupe es imponente, la catedral es imponente. Nuestras comunidades serán más reducidas y quizás incluso pues dejarán de existir en iglesias tan hermosas como las que tenemos. Pero subsistirán y perdurarán si nos apoyamos sobre el bautismo que nos permite creer que Cristo es nuestra roca. Veis que comienzo en la primera de las hojas, vamos a comentar con la edición cristiana y la familia. Y lo primero que hago es lanzar algunas preguntas. Familia, ¿qué dices de ti misma y de la iniciación? Sobre la familia se dicen muchas cosas y nosotros mismos todos tenemos familia y podemos decir muchas cosas de nuestra familia. Pero por desgracia, últimamente lo que más se dice son problemas. Que si no llegamos a fin de mes, que si parte de nuestros ingresos los dedicamos para poder tener un hogar, una casa, los problemas que tienen que ver con los hijos, otros problemas en las enfermedades. Por H o por P, al final, cuando decimos familia, pensamos en algo agradable, pero enseguida nos viene a la mente problemáticas. Y ya cuando introducimos el tema de la iniciación cristiana, pues ya empieza a chirriar un poco. Es que las familias no nos ayudan a que podamos iniciar en la fe a los niños, y a las niñas, a los jóvenes, a los adolescentes. Es que las familias miran para otro lado y echan una mano. Si preguntamos a la iniciación cristiana, ¿qué es lo que estás iniciando? ¿Qué estás haciendo? ¿Qué consigues hacer al final de tantos y tantos años de proceso que estamos llevando a cabo con los niños jóvenes y adolescentes? Desde los 8 años y en diócesis hasta los 16 es el proceso natural de iniciación cristiana. 8 años. Al término de los cuales, ¿qué es lo que queda? Y es lógico que nos preguntemos ¿a qué estamos iniciando? ¿O qué iniciación cristiana? ¿Qué estás haciendo? Y ya los catequistas, ¿qué decimos de las familias? ¿Qué podemos decir de las familias? ¿Y qué decimos incluso de aquello mismo a lo que estamos contribuyendo? Somos parte muy importante del proceso de iniciación cristiana. ¿Qué podemos decir nosotros sobre las familias? ¿Y qué podemos decir sobre nuestra tarea de cada día? En vosotros seguramente en este momento están resonando muchísimas cosas. Espero tener la oportunidad de que las podamos compartir al final de mi intervención, ese tipo de diálogo que está previsto y también en los pasillos. Pero las preguntas que he hecho yo aquí, pues en nuestro caso son constataciones, son hechos. Todos tenemos experiencia de algunos de estos elementos. La cuestión importante, paso al punto 2, no es quedarnos con los problemas. Esto no es lo propio de la Iglesia, porque los problemas forman parte de la vida del ser humano. Y es más, siempre que el ser humano se ha visto contrastado o se ha visto inmerso en problemáticas que le sobrepasaban, es cuando el ser humano ha dado todo el pecho, ha dado lo mejor de sí mismo. También en la Iglesia, con esa mirada sobrenatural que nos da la fe, de pensar que los problemas que parecen gigantes a nuestros ojos en realidad son enanos ante Dios, esa mirada de fe que nos permite entrar en las cuestiones que están en el fondo, no las que aparecen ante nuestros ojos, no lo que aparentemente es, sino lo que realmente es. Pues si usamos esa mirada de la fe,
Los cristianos siempre un problema, una dificultad, y la familia y la elección cristiana en este momento se están convirtiendo en un problema, en una dificultad, pues debemos verlo como retos, como una oportunidad nueva para mejorar, para crecer, para ser más fieles. No verlo como algo insalvable, como un abismo del que no podemos sustraernos y que no podemos atravesar, ante el que tenemos que detenernos sin ningún tipo de solución. Alguien tiene que darnosla. Para el cristiano, los retos son el fruto de los problemas y las dificultades. Y hoy la Iglesia nos invita a que veamos la elección cristiana, todos sus fracasos, con sus bondades también, y las familias a las que nos gustaría que nos ayudasen un poquito más en nuestro proceso, nos invita a que lo veamos no como problemas, sino como oportunidades, como posibilidades. Es un reto en este momento. Toca asumirlo, pero se convertirá en una oportunidad. La Iglesia, con ello, pues será más Iglesia. Esta es la visión, es la clave que de esta manera voy a emplear para todo lo que a continuación quería compartir con vosotros. Y por tanto, ¿cuáles problemas, mejor dicho, veámoslo como he dicho, cuáles retos tenemos por delante en relación a la elección cristiana y también a la familia? Todos tenemos que retrotraernos de forma necesaria a los inicios. Esto que está aquí es el fin, es lo que entonces, cuando comenzó todo, al inicio de la Iglesia, se consideraba que era el fin de la tierra, el Finisterre. Hoy tenemos una localidad en tierra gallega llamada Finisterre, pero el Finisterre para los romanos era pues, todo el occidente de Hispania, también vosotros. Todo comienza en el fin. Jesús da un fin a sus discípulos. Antes de ascender a los cielos, en ese tiempo de Pascua, de su resurrección, después de haberse aparecido en varias ocasiones a los discípulos para reforzar su fe, pues después los convierte en apóstoles, ya no solamente en discípulos, sino en enviados. Y los envía hasta los confines de la tierra, hasta el final del mundo, hasta donde se pueda ir. Ahora es la tierra, parece que estamos ya lanzándonos al espacio. Si en algún momento determinado se encuentra vida en el espacio, hasta allí tendremos que también ir los cristianos para cumplir una tarea que el Señor nos ha dejado. El fin es la evangelización, y ese es el principio que nos ha de mover a nosotros, es el inicio de nuestra actividad. Por lo tanto, en este momento estamos viviendo una especie de, lo dicen los expertos en otro ámbito, de cambio climático. Han cambiado las cosas para la evangelización, ya no es como era hace 2000 años. Ha habido un montón de variantes, pero lo que no ha cambiado, ni va a cambiar, a pesar de que, como digo, cambien las circunstancias, las tenemos que evangelizar, pues lo que no va a cambiar es que en el principio de todo está Jesús enviándonos. Él es el que está, el que estuvo, el que está y el que viene, el principio y el final, el alfa y el omega. Es el inicio de nuestra tarea y el final de nuestra tarea. A Él le queremos que hoy estemos siendo catequistas y actuemos como catequistas. Solemos a Él, porque Él nos ha llamado como ha llamado a aquellos primeros discípulos. Y esta es la verdad de todo inicio, de todo aquel que quiera hacer pues una obra que sea dignamente llamada evangelización. El Salmo 92 que hemos rezado es precioso. Habla de las obras grandes que ha hecho el Señor. Y dice que esas obras grandes son, decíamos en la antífona, son el motivo de mi alegría. La catequesis es una de esas obras. No es mi obra, es la obra del Señor que me ha permitido hacer, que me ha dado heredad como tarea. Sabemos a Él y tenemos que verlo pues, con esa alegría. Justamente, la evangelización significa llevar una buena noticia. Y la noticia primera que tenemos que dar nosotros es que nos ha dejado Jesús que podamos contribuir con Él a anunciar la vida por encima de todo, incluso por encima de la muerte. Todo comenzaba en ese apacible lago de Galilea donde Jesús llamó a los primeros discípulos
para ser pescadores de hombres. Y después los lanzó a los mares desconocidos, a los que no controlaban, a los que no estaban, le llaman mar de Galilea, pero en realidad es un lago, los lagos de Covadonga. Para ellos era un mar. Lo que no sabían era que Jesús estaba enviando a mares mucho más profundos, mucho más extensos y también con muchos más peligros que no conocían. Y los discípulos, como apóstoles, se lanzaron. Hoy corren malos tiempos para la evangelización. Los mares de la evangelización no son tan tranquilos como en otra época. No son tan tranquilos. Nuestra barca a veces se mueve de tal manera que parece que vamos a naufragar, que podemos hundirnos. Hay mar de fondo. Sabéis que el modelo de mar de fondo, que es más propio de las geografías pacíficas del Pacífico, es un mar que en apariencia no está muy agitado, en apariencia, aunque todo está claro. Pero sobre todo está agitado, es decir, es tan movido que llega a mezclarse todas las aguas. Y ese movimiento que hay en el fondo de esas aguas viene desde muy lejos. Lo que estamos viendo, esas aguas que se ponen turbulentas y se mueven, no se ha generado el movimiento donde lo estamos viendo, sino que viene de más atrás. Estamos en mar de fondo porque ya hace varios siglos que el contexto para la evangelización ha ido cambiando. Las cosas están complicadas. Hay un montón de causas que se remontan, como digo, a hace varios cientos de años, pero que ahora comienzan a mostrar su cara más dura y más dramática. Lo bueno de este mar de fondo es que las aguas se mezclan y es lo que produce el ciclo de la vida. Es lo que hace que en ciertas zonas del Pacífico haya una biodiversidad enorme. Si no fuera por esa agitación de las aguas, no había vida. Por lo tanto, como veis, en la vida del Evangelio, pues cuanto más movidas están las aguas, más vida se está generando, aunque por el momento tengamos que sufrir los mareos propios de la evangelización. Por lo tanto, no es fácil evangelizar, pero tenemos que descubrir de nuevo la alegría de haber sido llamados para cumplir con esa tarea. Y fundamentalmente nuestra tarea, la de catequistas, en esta evangelización, es la de transmitir la fe. Que no se pierda pues, el mensaje del Evangelio que hemos recibido, en el que nos habla de que Jesús es buena noticia para la humanidad. Porque en él encontramos colmadas todas nuestras expectativas hasta el punto de que ni siquiera la muerte es capaz de acabar con ellas. Es más, se convierte en puerta para llegar todavía a una realización plena más grande todavía. Lejos de ser pues una coacción, se convierte también la muerte en una oportunidad. Este mensaje, que es el mensaje de la Pascua, del Evangelio, es el que transmitimos de forma interrumpida hasta el día de hoy. Y a ello colaboran los catequistas. Pero ocurre que, como digo, las cosas han cambiado. Y antes había una serie de factores que nos ayudaban a la transmisión de la fe. Una serie de piezas claves que nos ayudaban a transmitir la fe. Y las conocemos. Estaba la familia, de la que hablaremos, o de la que estamos hablando. Estaba la sociedad, otra pieza en la que era muy fácil transmitir la fe. Estaba la escuela. Las escuelas, junto con el ABC, los primeros rudimentos de la cultura y la sabiduría, se transmitía también el Evangelio. Y estaba la parroquia. 4 piezas fundamentales en las que se basaba todo el proceso de transmisión de la fe y de la educación cristiana. Pero en esta situación en la que estamos viviendo, algo ha cortado. Y como si fuera una especie de efecto dominó, cayendo una pieza, empiezan a caer todas ellas. Y nos vemos sin asidero, como si no tuviésemos forma de parar ese proceso y de continuar lo que nos han pedido. Se ha cortado la cadena de transmisión. Parecería que se ha cortado la cadena de transmisión. A nosotros se nos pide un solo esfuerzo, quizás con respecto a otros catequistas de otros momentos de la historia de Oriente. Se nos pide un esfuerzo a mayores. Tenemos que volver a rehacer la cadena de transmisión. Tenemos que volver a reiniciar la intención cristiana para que pueda continuar el proceso de transmisión de la fe. Y esto es algo, como digo, un problema. Veámoslo como un reto
y dejémoslo a la generación que venga después de nosotros como una posibilidad y una oportunidad. Porque así ha funcionado la Iglesia. Lo que hoy estamos cultivando nosotros lo han sembrado antes otros. Manuel decía que yo soy parte de una parroquia pequeña del entorno de Santiago, es un paraje precioso también, con montañas mucho más bajitas que las que veis aquí. Cuando llegué me sorprendí del trabajo que había dejado hecho el párroco anterior. Un párroco mayor, abocado, callado, muy discreto, y había hecho durante muchos años un trabajo del que yo me beneficio ahora. Espero que al menos en una parte de que venga después de mí pueda decir algo parecido. Así es la vida de la Iglesia. Nos toca el sobreesfuerzo de asumir este reto para dejárselo como posibilidad a los catequistas que vengan después. Y también en esta situación, fijaros que la familia era una pieza clave en este proceso de transmisión. Y ahora pasó de ser una pieza clave a estar en la cuneta, digamos. Estar al margen totalmente de los procesos de fe de sus hijos, al margen de la parroquia, al margen de la vida de la Iglesia en general. Todas nuestras familias tenemos miembros a los que queremos, incluso algunos de los que habláis, como esposo, como hijo, que están al margen de la Iglesia. Y eso, estoy seguro que también nos causa un cierto drama. Porque es así, no podemos, somos de carne y hueso. Y esta es una señal de atención, peligro. Pero una vez más, un peligro que tiene que convertirse en reto y en posibilidad. No ha de amedrentarnos. La Iglesia, lejos de haber visto a la familia como un problema echada en la cuneta, lo ha visto como una emergencia, como una necesidad. Y ha visto en la familia, pues ya no el sujeto principal para el proceso de iniciación cristiana de sus hijos. No es el primer responsable. La está viendo como necesitada de la ayuda de la Iglesia, como destinatario de evangelización, o si queréis, como le encanta decir a Papa Francisco, con esa palabra tan preñada de sentido, como una periferia. Es un confín, un finisterre. Es un lugar al que tenemos que ir a evangelizar. Hasta el momento estaba evangelizado, pero ha dejado de estar evangelizado. Y la Iglesia nos invita a que lo veamos pues como ese confín a donde el Evangelio tiene que volver a llegar. No es un problema, es la oportunidad de anunciar el Evangelio pues a una realidad tan fundamental en la vida de la humanidad, el principio de la vida. Vamos a ir al confín, a la periferia, pero en realidad estamos yendo al corazón de la vida, donde se genera la vida. Por eso es algo que tiene que entusiasmarnos. Y para poder hacerlo, pues contamos con una serie de posibilidades. Paso al punto 2.2, ya si estáis siguiendo el esquema. Hay una serie de posibilidades. No estamos solos para ello. Por supuesto, contamos con el Espíritu Santo. Contamos con Dios. Y contamos también con el impulso que Papa Francisco, haciéndose heredero de los papas anteriores, Juan Pablo II, XVI, Pablo VI, pues haciéndose heredero de ellos, vienen insistiendo en la Iglesia en las últimas décadas sobre la importancia de evangelizar. Y es más, incluso el Papa Juan Pablo II ha dicho que estamos en una situación de nueva evangelización. Es decir, que hay una serie de mares, de aguas que no conocíamos, nuevos caladeros para el Evangelio, nuevos espacios que no existían o al menos no estaban tan presentes en la vida de la Iglesia y a los que también tenemos que llegar. Son a veces aguas muy turbulentas porque nos falta experiencia. Esas nuevas situaciones extrañas de evangelización, pues es todo el mundo digital, la mentalidad científica que nos envuelve, ciertas realidades que están siendo muy fuertes en nuestro mundo, como son las migraciones, el fenómeno migratorio, etc. Eso hace que aquí en Oviedo nos encontremos con personas que son de otra religión, o que no creen, que no son autóctonos aquí. Esos fenómenos de cambios están retando a las iglesias particulares de cada lugar. Bueno, pues el Papa Francisco particularmente nos invita a que ante el mal tiempo pongamos buena cara. En ese sentido que estamos diciendo,
mayor oportunidad de anunciar el Evangelio. Esta es la consigna que nos deja el Papa Francisco, la alegría del Evangelio, que nos llega a nosotros y que damos siendo también a todo aquello que tenemos que hacer. Pero para poder hacerlo, hace falta que los cristianos seamos en autenticidad cristianos, que no seamos cristianos a medias. El gran peligro que corre el cristiano y que ya había pronosticado nuestro Señor era que dejásemos de ser cristianos. O dicho de forma parabólica, como una analogía, como una comparación, que dejásemos de ser sal y luz. ¿Para qué serviría? Somos, como el Señor nos ha considerado, nos ha propuesto como sal para esta tierra, que da sabor, que conserva las cosas, como luz que da vida. Si nosotros dejamos de ser eso, corre el peligro de esta tierra de que la luz pascual de Cristo vaya atenuándose y todo lo que vino a traernos pues deje de existir en esta tierra y no llegue a alcanzar a las personas que necesitan de ella. Este es el gran peligro. Para poder ser realmente evangelizadores y catequistas que evangelizamos, tenemos que estar convencidos y alegres por ello de que somos sal y luz. Y no tenemos que ver en esto un motivo de miedo, sino una oportunidad para poder evangelizar. Y en este ser sal y luz, pues nos está invitando justamente, el Papa habla de ello. Para ser sal y luz tenemos que salir. Comparten la misma raíz, sal a ser sal. No se puede ser sal y luz si estamos encerrados en nuestras casas, en nuestras iglesias, sacristías, en nuestros grupos, salas de catequesis, etc. La luz hay que sacarla para que se vea. La sal hay que esparcirla para que dé sabor. Y esta es la consigna del Papa Francisco. Somos una iglesia insálida, porque sabemos que somos sal y somos luz. Tenemos que llevar esa sal y esa luz a todos. Y esta es la buena noticia. Tenemos que, de alguna manera, entusiasmarnos con esto que somos. El Papa no hace más que recordárnoslo. Y cuando salimos a evangelizar, a ser sal y luz, pues llevamos esa buena noticia. Y la Iglesia lleva haciendo esta salida misionera desde el inicio mismo, y con ello pues lo hace a través de 3 acciones o tareas fundamentales que conocéis. Para poder anunciar y ser evangelizadores, debemos proclamando, anunciando la palabra, el anuncio evangélico. Jesús ha resucitado, Dios es nuestro Padre, en Él encontramos salvación. Todo lo que contemplamos, leemos, oramos en el Evangelio, eso compartimos. La primera acción, por lo tanto, es que la evangelización es justamente el anuncio. Y dentro del anuncio estamos también nosotros los catequistas muy comprometidos. Porque nosotros damos continuidad a ese anuncio. Para que la palabra entre por el oído, la fe proviene por la escucha de la palabra y llegue al corazón. Desde el oído al corazón, ese es el tramo de nuestra tarea. Esa es nuestra vocación. Pero incluso el Papa nos pide en esta nueva etapa evangelizadora que estamos viviendo, en esta nueva evangelización, nos pide que de alguna manera también contribuyamos al anuncio. Porque no hay nada claro, por supuesto. Lo nuestro es de oídos hacia adentro, hacia el corazón. Esa es nuestra tarea, dar continuidad al anuncio. Pero hoy también se nos pide que anunciemos, que seamos más sal todavía. Primera tarea, por lo tanto, anunciar el Evangelio. La segunda, no solamente presentamos el pan de la palabra, sino también el pan de la Eucaristía. La Iglesia lleva los milagros evangelizados a través de la liturgia y la oración, y sobre todo a través de la Eucaristía. Sabéis que desde el Vaticano II hablamos que en la Eucaristía tenemos 2 mesas, 2 bandejas, el pan de la Eucaristía y el pan de la palabra, y de ambas tenemos que alimentarnos. No llega solo con escuchar la palabra, tenemos que alimentar el espíritu con la Eucaristía. Y la Iglesia, durante 2000 años, viene haciendo también esta segunda tarea. Y la tercera tarea importante la encontramos en la caridad. Dios que ha compartido, Jesús que ha compartido el amor de Dios con nosotros. Un amor que purifica, que es misericordioso, que palía pobrezas. Y la Iglesia continúa haciendo también esta labor. Bueno, pues estas 3 tareas que son fundamentales, hoy la Iglesia de forma particular
particular cuando nos pide que afrontemos la nueva situación que estamos viviendo de mares turbulentos, en donde ya el proceso de transmisión de la fe y de la acción cristiana está haciendo aguas por todas partes, nos dice que sigamos haciendo lo mismo. No hay que cambiar muchas cosas, pero nos dice que en todo lo que hagamos, pongamos el corazón del anuncio del querigma. O sea, todo lo que hacemos, el anuncio evangélico, la celebración de la oración y la caridad, que lo hagamos desde este principio del querigma. ¿Y qué significa esto? El redescubrimiento para la Iglesia del querigma no ha sido un redescubrimiento de contenidos o de fórmulas doctrinales, que es lo que muchas veces puede llevarnos a pensar esta palabra. El anuncio evangélico, el primer anuncio evangélico, que es el querigma, pues es decir, Jesús te salva, Dios te ama, el Espíritu te da la vida. Estas son fórmulas, pero detrás de esas fórmulas lo que hay es una persona, y es el mismo Jesús. Y esto es lo que nos invita a la Iglesia a decir: cuando anunciemos el Evangelio, que sepas que lo que estás haciendo es dando a conocer a Jesús. Y cuando hablamos de darlo a conocer, es como cuando voy a conocer a una persona. Encantado, te presento a fulanito, con esa misma realidad. No es dando a conocer unas fórmulas o unos hechos que tienen que ver con la persona llamada Jesús de Nazaret, a quien confesamos Cristo Salvador, sino que es realmente una persona. En las palabras que yo comunico, estoy poniendo todo el interés para que quien la recibe, la reciba como recibiría a una persona, para que se encuentre con ella. Y lo mismo ocurre en la liturgia, y en la oración, y en la caridad. Pensemos por un momento que a veces muchas necesidades, y en muchos casos pues no conscientes o incluso obligadas, sin que queramos hacerlo así, pues por muchas necesidades acabamos haciendo las cosas con rutina y acabamos automatizando procesos que en realidad son de lo más personal. No son rutinas, no son mecanismos, no son fórmulas, son relaciones. Las relaciones sabemos que para mantenerlas vivas hay que empeñarse en ellas. Poner en relación a los niños, adolescentes, jóvenes y adultos que están en los procesos de acción cristiana, ponerlos en relación con Cristo, esto es lo que hacemos. Y lo hacemos a través de su palabra, de la Eucaristía, el resto de sacramentos de oración y a través de la caridad. Esto es lo que hacemos nosotros. Relacionarnos, ponemos en contacto a las personas para que entren en comunión con Dios. Y esto es lo que, pensando en esa clave misionera, clave querigmática de nuestro Papa Francisco, que es imprescindible para hacer hoy evangelización, para hacer iniciación cristiana, pues es lo que hoy tenemos que imaginarnos y tenemos que crear cuando hablamos de iniciación cristiana. Tiene que ser una iniciación cristiana misionera. Y cuando creemos misionera no le pongamos simplemente un adjetivo más, sino que nos demos cuenta de que tiene una pretensión, es como poner un acento en una palabra. Queremos iniciar cristianamente. ¿El acento cuál es? Pero hoy es difícil. Queremos iniciar cristianamente. ¿El acento cuál es? Necesitamos poner en contacto a las personas con Cristo y no es fácil. No es automático. No tengo otras piezas como la familia, la escuela, la sociedad, incluso la parroquia que me puedan ayudar. Ese misterio implica el ser conscientes de que estamos haciendo una obra desde el inicio, quizás sin muchos apoyos, sin muchas facilidades, desde el inicio. Como cuando los discípulos se encontraron con el Señor. Esta es la clave. No es solamente una palabra bonita que ponemos ahí. Y para poder hacer esto, hoy nos hace falta pensar que no es difícil. Y por lo tanto no se hace de una vez para siempre. Hasta ahora había casi prácticamente un único itinerario, un único camino, una única forma de iniciarse cristianamente. Nacías en tu familia, te bautizaban ya al poquito de nacer, con 6 añitos comenzabas el proceso de catequesis para celebrar 2 años o 3 años después la primera comunión, continuabas en la parroquia ese proceso de crecimiento de la fe, te preparabas para la confirmación, recibías la confirmación y el camino seguía. Este era el itinerario estándar, no había más. Pero las cosas han cambiado, hay nuevas aguas, hay nuevas personas, interlocutores, gente muy distinta.
a la que tenemos que alcanzar para crear un proceso de fe. Y esto implica también, por lo tanto, dada la diversidad de procesos que tenemos que realizar con las personas, porque si alguien que estuvo en la iglesia la abandona, también es un proceso de fe cristiana. Alguien que es de otra religión, que ha recaído en nuestra tierra por hielo y quiere hacer un proceso de fe, es otro distinto. Un niño que no fue bautizado de pequeño y después los padres lo traen para hacer la comunión, es otro proceso distinto. O sea que hay muchos interlocutores diversos, incluso algunos no existían hasta hace unos años, y hay circunstancias muy distintas que no teníamos, y todo eso hace falta que tengamos que entretejer una especie de procesos diversos de misión cristiana. Ya no es un hilo, ya no es una caña de pescar. En la iglesia no puede ir con anzuelo, hay que ir con red. Y hay que ir con red porque la red pues, nos permite llegar a todos. Porque, bueno, si también me gusta la pesca, pero la pesca tiene, el problema de la pesca es que hay que dedicarle tiempo y pasión. Pesca con caña. La red tiene esa ventaja de que va la cosa más rápido todo, ¿no? El Señor nos ha enseñado a pescar con red. Es decir, entretejiendo nuestras manos, no pesca uno, pescamos todos. Y aunque yo no sea catequista de primera comunión, contribuyo con el catequista de primera comunión. Y aunque yo no sea ni siquiera catequista de la parroquia, también soy catequista con el catequista de los niños. Este trabajo en red, que hoy se dice mucho, ya lo había dicho el Señor que teníamos que hacerlo cuando iniciamos la evangelización. Todas las manos tirando a la una. Y así es como tiene que ser la evangelización. Y más hoy en día, que tenemos un montón de peces distintos y mares distintos, procesos de misión cristiana distintos. Hay que entretejerlos todos ellos, pasar los hilos meticulosamente para crear una red de misión cristiana. Pero hay una ventaja con respecto a los apóstoles en esta imagen que os he puesto aquí. Es una imagen, ¿no? Es de Rumi, es un mosaico precioso de la pesca milagrosa, lo podréis conocer. El Señor les dice, muchachos, por salir, echad la red y en tu nombre, Señor, lo haremos. Pero con respecto a esto, los cristianos de hoy contamos, pues, con la palabra y con las manos del Señor. En este dibujo de Fano podéis ver cómo está un marinero que es Pedro, o eres tú, que estás escuchando, y está Jesús perfectamente marcado porque tiene los agujeros de los clavos de la cruz. Hoy el Señor tira por nosotros de las redes. Nos habla en id, muchachos, mar adentro, donde el mar es peligroso y profundo, donde hay más peces, id mar adentro, echad las redes. Y tenemos que responderle, en tu nombre las echaremos. Y en tu nombre tenemos que entender que no solamente es en obediencia, sino que sabemos que Él está echando las redes por nosotros, con nosotros y en nosotros. O sea, tener en cuenta que Él está trabajando con nosotros, porque nosotros trabajamos con Él. Esta es una clave misionera. Y es lo único que nos puede dar la tranquilidad de que aquello que hacemos es evangelizar y la tranquilidad de que los fracasos no lo van a ser. Como tampoco fue el fracaso de la cruz, el fracaso de Jesús. Había que esperar 3 días. Entonces, esta realidad es misionera. Pensar que ahora Jesús no nos da solo órdenes, no solamente nos envía, sino que Él viene con nosotros en ese sentido. Y a veces incluso se nos adelanta. Esa es una realidad que tenemos que tener presente nosotros hoy en los procesos de fe. Y esto es lo que nos invita a manos a la obra. Pausa un momentito, que tengo que ver, un segundo. ¿Qué tiempo tenemos ahora? 20 minutos. 20 minutos, vale. Bueno, pues, ¿qué obras tenemos que hacer? ¿Qué hilos tenemos que entrecruzar? Empezamos a partir del 1.3. Hasta ahora, cuando iniciamos
solo iniciábamos a los niños. Hoy, además de niños, tenemos adultos, personas de otras procedencias, de otras religiones, credos y confesiones. Hasta ahora, cuando iniciamos, solo iniciamos a los niños porque los padres ya estaban iniciados. Pero tenemos un montón de padres que no están iniciados. Incluso que aparentemente lo que han cumplido con los 3 sacramentos de iniciación están iniciados, pero no están iniciados a fin de cuentas. Y antes, cuando iniciamos, pues iniciábamos solo a los niños, porque las parroquias, en teoría, la gente que estaba allí, las que componían las comunidades, estaban también ya iniciadas. Pero hoy, por ese carácter misionero que vivimos, la Iglesia nos invita a que nuestra iniciación tenga estos 3 siglos, no que solo nos concentremos en el niño, para que él haga su proceso de iniciación y tenemos sus 3 sacramentos de iniciación, sino que nos concentremos también en los padres, son las nuevas periferias, lugares de evangelización, y que nos centremos también en la parroquia, porque las parroquias, por distintos motivos, en este momento, pues han perdido músculo evangelizador, músculo pastoral, y hay que recuperarlo. Y en esa tarea estáis vosotros. Yo creo que una clave importante que hoy nos deja la Iglesia, que acabaremos después cuando hablemos de la identidad del catequista, es que al catequista se le pide que sea misionero, que por lo tanto agarre con fuerza es la red compuesta de estos 3 siglos. Los niños o las personas a las que habitualmente construyamos con ellos en un camino de fe, a sus padres, a sus familias y a la parroquia. Es un trabajo, como veis, más arduo. Pero si no lo hacemos así, pues no conseguiremos crear tejido cristiano en los niños, adolescentes y jóvenes. Será como, pues eso, agua que se escurre por las manos y que no queda, que no llega a la vida. Por lo tanto, lo primero de todo, seguimos iniciando a los no iniciados, niños que han sido bautizados y que tienen que completar su camino, su proceso de ser cristianos. Y para ser cristianos, como recordaba allá por entre el siglo II y III, un autor de la Iglesia, cristiano no se nace, se hace. Hasta hace, como decía antes, hasta que el dominó funcionaba y no había caído la pieza, podemos decir que el cristiano nacía. En España nacían los cristianos, o nacía español. Ahora ya esa realidad es tal cual como la que decía Tertuliano. No pensemos que por el hecho de nacer en una familia cristiana, en un contexto cristiano, esa persona que nace ya es cristiana. Hace falta hacer un proceso con ellos. Y hoy los procesos son múltiples. Tenemos por un lado pues, esos niños que fueron bautizados y que tenemos que pues, ayudarles a continuar y completar su misión cristiana. Era el colectivo de catequizandos que tenemos hasta el momento. Pero también tenemos un fenómeno que cada vez es más constante y presente, al que aludía antes, de niños que no han sido bautizados en su primera infancia y que llegando a la edad de la comunión, pues se incorporan a la parroquia de los procesos de iniciación. Y comienza a hacer una especie, permitiéndolo así, de ficción pastoral. Nos rompe los esquemas. ¿Qué amparo tenemos que hacer aquí? Ninguno. La Iglesia tiene previsto todo. Basta conocer los procedimientos. También es un camino de iniciación. Y no lo consideremos como algo extraordinario, algo raro, extraño. No. Es una constatación más de que la fe no nos pertenece, no nacemos con ella. Nos viene por el anuncio. Es un don, un regalo. Es una constatación de eso. Entonces, cuando eso sucede, la Iglesia está preparada para iniciar un proceso de iniciación cristiana, que es como si fuera una especie de proceso de gestación de fe, un embarazo. No pasa nada, la Iglesia está preparada para eso. Pero hay otras situaciones que también se están dando presentes. Cada vez hay adultos, ya son mayores de edad, que han sido bautizados de niños, pero ya no han continuado su proceso de iniciación cristiana. Falta por completar ese proceso. Y también vienen a nuestras parroquias. Normalmente se entregaron 200 larguísimos, de adultos que no se han confirmado pues, en ese proceso ordinario hasta el momento que teníamos. Esa también es una riqueza para la Iglesia. Constatamos una vez más que Dios va haciendo su trabajo
al margen del nuestro, ayudándonos al nuestro. También están categorados adultos, es decir, aquellas personas que no tienen ninguna vinculación con la Iglesia, ni siquiera la bautismal, o bien porque viviendo en un contexto cristiano no se ha bautizado, o porque provienen de otras religiones, de otras geografías, etc. Y después nos encontramos con un colectivo de personas, una organización que es muy interesante y que está con mucha frecuencia, pero no nos percatamos lo suficientemente de ello, de su existencia. Y es que hay un montón de cristianos que han completado su función cristiana, los 3 sacramentos, han hecho todas las catequesis pertinentes, pero que por motivos diversos se han ido alejando de la Iglesia. No son los lejanos no tienen una vinculación, son los hijos de la Iglesia que se han alejado de la casa del Padre, por motivos distintos y sin juzgar. Pero en un cierto momento, la nostalgia, que se da en distintas maneras, por la casa del Padre hace que vuelvan. Y cuando vuelven, requieren también un proceso de iniciación. He puesto entre paréntesis reiniciación, porque como sabéis perfectamente, la iniciación cristiana no es reiterable. Los sacramentos de iniciación cristiana, salvo de la Eucaristía, que es dentro de ellos, no se repiten. Confirmación y bautismo es una vez en la vida. Por eso he puesto entre paréntesis reiniciación. ¿Por qué? Porque con ellos tenemos que hacer un proceso de refrescar, de reentusiasmar, de revitalizar la fe. No de dar la fe, sino revitalizarla. Bueno, por eso pongo ese último punto, que podemos encontrar con muchos cristianos no iniciados. Es decir, que a pesar de que han sido iniciados, no son de realidad cristianos. Han hecho todo lo que oficialmente pide la Iglesia para decir que te has iniciado, pero no viven, no se comportan como cristianos. Y esto pues es también una llamada de atención para nuestros procesos de iniciación. La familia. Tenemos que ayudar a la familia, también ayudar a iniciar, a ser familia. No dar por hecho que una familia ya nace. En el momento en que se casan 2 personas, ya surge la familia espontáneamente. Hay un anuncio en la televisión, en la radio, un anuncio publicitario, que nos dice que el hogar no nace, se hace. La familia, al igual que el cristiano, que decía el tertuliano, la familia no nace, se hace. Hay que empeñarse en hacerlo. Y hoy, la misma dificultad que encontramos nosotros para transmitir la fe en la catequesis, la encuentran también los padres y las familias en sus hogares. No es que ellos tengan una situación distinta a la nuestra. Y además los padres y las familias cuentan con ciertas dificultades añadidas que complican todavía más las cosas. La vida en general, digamos. Por eso, más que nunca, la Iglesia pues, ve a las familias como un lugar al que tenemos un ámbito al que tenemos que ir y llevar buena noticia. Hacer ver que ser familia es algo imposible, pero lo que hay que empeñarse. Para eso hace falta que nuestras parroquias tengan también la fisonomía, la apariencia de familias. Hace años hablábamos de comunidad de comunidades. ¿Una parroquia qué es? Una comunidad donde existen distintos tipos de comunidad. La comunidad de catequistas, la comunidad de la Legión de Madrid, de María, la comunidad de los liturgistas, o sea, distintas realidades todas conjuntadas. Hoy quizás también vamos a hablar de parroquia, familia de familias, que tenga ese tono de familiaridad. De hecho, en estos días estamos escuchando el libro de los Hechos de los Apóstoles y no dejamos de leer en estas primeras páginas ese tono familiar que tenía la fe al inicio. Quizás porque eran pocos, pero sobre todo porque se sentían realmente hijos de Dios, miembros de una misma familia que es la Iglesia. Recuperar esto puede hacer que nuestras parroquias se asemejen a aquello que las familias desean ser y por motivos distintos no pueden serlo. Permite crear un ámbito familiar para las propias familias, que no sea un ámbito ajeno que puedan rechazar porque no tiene nada que ver con ellos. Y esto hace también que nuestras parroquias, nos dice el Papa Francisco, sean hospital de campaña. Hay muchas familias heridas, en muchos de sus miembros e incluso en todos, porque aquí sí también se cumple el principio de dominó. Si cae una pieza, afecta a los otros. Es una familia
los lazos son tan profundos que lo que afecta a mí acaba afectando a mi cónyuge o a mis hijos. Por lo tanto, hay muchas familias necesitadas de ayuda a distintos niveles. Por eso la Iglesia es familia de familias, hospital de campaña, es decir, ese hospital que se monta después de una guerra para ayudar a los heridos. Y esto hace que la parroquia tenga que salir a evangelizar a estas familias. Y una de las formas de hacerlo es justamente pues, aprovechar todos los ciclos vitales propios de las familias, esos tiempos de transición que se convierten en retos para los padres. Cuando el niño comienza a ver, el primer reto es cuando el niño llega a casa, cambiar pañal, arregleo, todo es nuevo. Todo es un motivo de cómo va esto. Después el niño va creciendo y surgen otros problemas, las situaciones que hay que ir abordando. ¿A qué escuela lo mandamos? ¿Con qué compañeros se va a juntar? ¿Qué es lo que va a estudiar? ¿La enfermedad? ¿Algún problema? Todo esto hay que ir abordando. Esto es el ciclo natural de la familia. Y esos ciclos, como todos los ciclos, tienen momentos de transición. Momentos más dramáticos, difíciles, que hay que atravesar. Esos momentos se convierten en puertas para la fe, en umbrales, en grietas en las que nos permite entrar con sencillez y humildad y quizás también alguna palabra que pueda iluminar la situación. Una enfermedad, la pérdida de un trabajo, los problemas con los hijos, divorcios. Esas grietas, esos ciclos naturales de la vida de un matrimonio, de una familia, se convierten, por lo tanto, en nuestra oportunidad. Es la puerta, las puertas o los umbrales de la fe. Pero también las parroquias tienen una oportunidad a puertas adentro de la propia parroquia, no en el hogar, como pueden ser estos umbrales de los que estoy hablando, sino de puertas adentro. Los padres de los niños que vienen a la catequesis, con ellos también podemos proponerles algunas opciones para que ellos mismos puedan redescubrir su propia fe y a la vez redescubrir su tarea de transmitirla a sus hijos, ¿no? Hay distintos tipos y formatos. Yo he puesto algunos para los que hay muchos más, pero estas son etiquetas o categorías muy generales dentro de las cuales se pueden incluir experiencias particulares. Encuentros carismáticos, bíblicos y oracionales a través de la palabra. Mientras los niños están en la catequesis, yo lo procuro hacer en parroquia, mientras los niños están en la catequesis, otro catequista, por lo puedo transmitir, se encuentra con los padres. Y con ellos, pues hay un poquito de todo. A veces incluso este tipo de encuentros, donde la palabra se convierte en un hilo conductor. Se hace una lectura, a veces es orante, a veces es espiritual, a veces es otro tipo de vida, pero una lectura en toda la palabra que se comparte. Otras veces son encuentros más informales. Ahí le pongo catequesis, que es el que hago en mi parroquia. Sin un tema concreto, un temario, los papás que vienen a la catequesis, unos días unos, otros días otros, es más flexible esto. Nos encontramos en el local parroquial y allí una catequista con ellos, al hilo de lo que va saliendo, de lo que los padres hablan, pues empiezan a salir un pequeño diálogo. Hay también, ya es un formato clásico en nuestras pastorales, las escuelas de padres, porque los padres no nacen, se hacen. Hay que aprender a ser padres. Y hoy también vuelven ciertos problemas que hacen muy actuales estas escuelas. Todos los temas, trastornos alimenticios de los hijos, el problema de las drogas, todos estos problemas que están aflorando con mucha fuerza de dramatismo en este momento, para los padres también son retos muy difíciles de abordar, que no lo pueden hacer solo ellos. La parroquia puede dar una palabra autorizada al respecto. Y esto se necesita adultos, es decir, formación para el propio padre o madre, para alimentar su fe, no pensando en sus hijos, sino pensando en él mismo. E incluso formación cristiana en algunos temas, un temario sobre la aborto, los temas más candentes, más problemáticos de hoy, poder abordarlos con ellos. Y por supuesto los clásicos encuentros con los papás con motivo de los sacramentos de sus hijos, también se convierte en otra oportunidad. Con todo ello, pues la parroquia puede hacer un proceso que ayude a los papás a descubrir la belleza de la familia, de lo que son y quizás no lo han visto,
como no pueden vivir. Descubrir la belleza y la alegría de sentirse familia. Y ese descubrimiento es el primer paso del inicio de la fe de sus hijos. Si conseguimos que una familia, aunque en apariencia esté, digamos, desestructurada, estropeada o no normalizada, esas que nos cuesta entender porque me gustaría que fuera más normal todo para que yo pueda hacer lo que siempre he hecho. Pues en apariencia, cualquier familia que pueda descubrir, atisbar por un momento lo que significa ser familia cristiana y por un momento pueda sentir el gusto y la belleza por ello, ahí comenzará, que será la mejor pieza, la primera pieza más importante para la fe de sus hijos. Y de esa manera la iglesia parroquial no será la única referencia eclesial que tengan los niños, sino que la familia se empezará a mostrar como iglesia doméstica. Esta fórmula que hay en los santos padres de la antigüedad cristiana y que Juan Pablo II recupera. La familia es como una parroquia. La parroquia es la iglesia parroquial, la familia es la iglesia doméstica, la iglesia de la casa. Si una familia descubre esto, pues aquí tenemos una gran pieza para asegurar los procesos de iniciación cristiana. Y a su vez, la familia que llega a descubrir esto por medio de la parroquia puede también convertirse en buena noticia para otras familias. Para familias que comparten hoy, pues, familias que juntos participan con sus hijos pues, en torneos deportivos, o que comparten vacaciones, o vecindad, mis vecinos. Ese tipo de familias que viendo a una familia cristiana, insisto, no tiene por qué ser perfecta a los ojos, pero que intenta vivir ese proyecto de Dios, esa belleza de ese proyecto, puede convertirse también en evangelio, buena noticia para esas otras familias. Yo también quiero vivir eso. Yo también quiero que mi familia sea así. Bueno, y esto es la primera, vamos a dejarlo aquí, que se acaba el tiempo, pero esto es los 2 primeros siglos de la religión cristiana que estamos vamos a realizar. O primero, 2 caminos. No solo a los no iniciados, que es lo que venimos haciendo, sino que tenemos que también pensar en iniciar a ser familia a las familias que tengan a sus niños en la catequesis, y a todas en general. ¿Vale? Es una tarea de la vida, pero creo que apasionante. Pues decía que tenemos diversas oportunidades todavía existentes en nuestras realidades, no hace falta idear otras. Estas ya están ahí, y a veces las aprovechamos con los papás. El punto de partida es el mismo de siempre. No nacemos sabidos, ¿no? Los padres a veces tenemos esa ideación de que ya saben ser papás. Mi principio, el que quiero compartir esta mañana y desde el que estoy partiendo, es que a las familias hay que acompañarlas para que lleguen a ser familias. No poner el punto de llegada como punto de partida para nuestro trabajo. Es decir, que sea una familia perfecta para que yo pueda hacer mi trabajo perfecto. Vamos a trabajar simultáneamente con los niños que están iniciando su fe y vamos a trabajar con las familias para que con esos niños también ellas inicien a ser familia. No hay referentes para las familias que quieren ser familias cristianas, las piezas de dominio, recordadlo. Somos nosotros, la parroquia. De ahí la importancia para el modelo primero es crear parroquias que no tengan una fisionomía, una apariencia de lugares de servicio o de lugares a los que acuden ciertas personas extrañas y merecen sus cultos extraños, sino que tengan esa familiaridad en la que uno entre y se sienta como en casa. Las comunidades del mañana, se comentaba en el proyecto de esta mañana, van a ser pequeñas. Esto da una facilidad de hablar de esas grandes iglesias llenas de fieles cristianos que entre ellos se conocían más por ser vecinos que por estar en la parroquia. Eso ya no va a ser así. Van a ser pequeñas comunidades. Y esto nos obliga a vivir de forma familiar. Y es una ventaja para esto que estamos diciendo. Experiencias que yo conozco y que he puesto bajo esas etiquetas, que ¿por dónde comenzar? Cuando los papás traen sus niños a la catequesis vienen con motivaciones pues, muy diversas.
y muchas veces no encajan con nuestra idea y con nuestro directorio de sacramentos de acción cristiana. Esas motivaciones son totalmente ajenas a lo que aquí queremos ofrecer. Pero es el punto de partida. ¿Vale? Tenemos que pensar que por algún motivo Dios ha traído a esas personas hasta ahí. Y eso es lo que yo tengo que tener en cuenta. El cómo vienen, si están familias estructuradas o desestructuradas, con el deseo realmente de que sus hijos hagan un proceso de fe o con otros deseos de tipo sociológico o relativo, eso no ha de ser para nosotros un hándicap. Tenemos que abrir las puertas de la Iglesia. Y el que viene llamando a la puerta a pedir algún sacramento y sobre todo la acción cristiana debe ser acogido. Ocurre que a veces queremos ya introducirlos a los niños directamente en el proceso de acción cristiana. Vamos a comenzar, pues si ya está bautizado, comenzamos con la etapa de comunión. Si ya ha hecho la comunión, pues comenzamos con la confirmación. Y cuando comenzamos, pues nos olvidamos de que seguramente, casi al 100%, gran parte de esos niños no han recibido ni el anuncio primero del Evangelio, ni siquiera, bajamos un eslabón de más abajo, han sentido un despertar religioso. El hombre naturalmente, porque hemos sido fruto de las manos de Dios, igual que un hijo, sobre todo los animales, si me permitís, las ovejas, cuando paren las ovejas, enseguida reconocen a sus crías, a veces no, la reculan, la rechazan. Y aunque tú la lleves a otra sala y después haces el jueguecito de a ver si reconoce su corte, enseguida lo reconoce. El ser humano, siendo criatura de Dios, nuestro Padre, pues tenemos una afinidad. En nosotros hay una especie de instinto para poder conocerlo, para poder identificarlo. Es algo que la antropología ha estudiado con mucha proliferación. Y esto existe. Pero en la actualidad hay el problema de que eso está aletargado, está como dormido, anestesiado. Ya no es tan espontáneo como podía serlo en otras épocas de la historia de la humanidad. Es más, incluso algunos se empeñan en negar esa dimensión religiosa del ser humano, que en otras épocas era casi como lo distintivo del resto de seres vivos o seres animados. Hoy más que nunca hay que tomar por ahí, hay que soplar para ver si despertamos y desempolvamos ese instinto de relación con Dios, esa capacidad de relacionarnos con Dios. Pretender construir un proceso de acción cristiana en el que esto no se haya cuidado, pues es como poner una casa sin cimientos. No quiere decir eso que tengamos que hacerlo totalmente al inicio, que esté totalmente despierto a la vida religiosa, predispuesto a ello desde el inicio. Pero tenemos que empeñarnos en no bajar la guardia. Y quizás durante los primeros meses del proceso de acción cristiana o durante el primer año tengamos que dedicarnos a esto. Sobre todo porque el cristianismo no llega solo con el despertar religioso. No es suficiente, aunque lo digamos así. Porque el cristiano, cuando decimos despertar religioso, significa encuentro con Cristo, que es algo distinto. Es decir, que no es algo que surge de mí porque Dios ha creado en mí ese deseo de Dios, ese instinto de relacionarme con Dios, la capacidad de estar en contacto con Dios. Hay algo nuevo que trajo el Señor con su encarnación y resurrección. Y es que Él vino a nuestra vida. Él se encontró con el ser humano. No sale de dentro, no pertenece a nuestra carne, sino que es un don que viene por la fe. Por lo tanto, tenemos que interseccionar, unir dos cosas que no son fáciles. Por un lado, desoxidar nuestro instinto hacia Dios, aletargado, dormido y anestesiado en muchos casos. Y por otro lado, intentar que el hombre y la mujer del siglo XXI se encuentre con una persona que hace 2000 años habitó esta tierra y que ahora sigue habitándola, pero sin la corporalidad que tú y yo tenemos. Y esto es complicado. ¿Cómo hacer que los hombres y mujeres de hoy se encuentren con el Cristo resucitado con el que se encontraron los primeros cristianos?
Claro que Pedro, Santiago, Juan, el resto de apóstoles salieron a evangelizar. Cuando uno descubre que el Señor está vivo, hasta resulta fácil, diría. No es, pero debería decir que es fácil. 2000 años después de cuando ha sucedido este acontecimiento central para la vida de la humanidad, ¿cómo hacer visible hoy al Señor para que se puedan encontrar con Él? Y sobre todo cuando nuestro mecanismo que nos permite encontrarnos con Él, esa dimensión religiosa, está detallado. Y aquí hay un reto muy importante, al que se le suma otro problema, y es que habitualmente este despertar religioso era como innato en las familias. El niño cuando comienza, los que sois mamás, papás, lo sabéis mejor que yo, cuando comienza la vida es como siempre un despertarse a todo cuanto existe, un acontecimiento diario. El niño que abre los ojos, el niño que empieza a parpadear, el niño que hace muecas, el niño que responde a los estímulos, el niño que comienza, todo es un acontecimiento, uno detrás de otro. Es el despertar de la vida. Esto es innato en nuestra biología y también lo era en la biología cristiana, en ser cristiano. El niño se despertaba religiosamente en casa porque es que todo le hablaba de Dios. Cuando ya tenemos este, digamos, vientre materno, este útero materno, este humus, unido a las dos problemáticas que decía hace un momento, que el despertar religioso está mitigado y que es difícil porque hoy la presencia de Cristo ya no es esa presencia tan inmediata como en el primer siglo cuando apareció, pues esto marca ciertas dificultades y por lo tanto nos pide paciencia, calma y stop. Por eso hay que incidir en muchos aspectos antes de comenzar la catequesis. Uno muy importante es pues, los encuentros con el resucitado. Pero lo menos importante que es el tema de la predisposición a la fe. Y aquí, hablando del intermedio, pues hablamos de que ¿cómo vamos a pretender que un niño dialogue con Dios si ni siquiera tiene experiencia de lo que es el diálogo? Porque en casa borrachos o pobres no puede dialogar, porque uno está aquí, otro para allá, corre por la vida de trabajo, las ocupaciones, no es tipo para el diálogo, para la escucha atenta. Es difícil que hablemos de que hay que hablar con Dios, si no ni siquiera hablo con mis padres. Es difícil también hacer entrar, pues necesitamos en el tema de los valores, la vida cristiana, la vida moral, la vida en Cristo. Es muy complicado, porque de un lado y del otro reciben otros estímulos. Que yo tengo que dar vida por otro, cuando lo que prevalece es mi instinto de supervivencia. Que yo tengo que dejar que estoy al centro de la persona y no estoy en plan competitivo con esa persona. Esto todo nos obliga quizás a partir de lo más básico, que es la humanidad. Y aunque nos parezca que es algo ya adquirido, la humanidad en este momento sufre un proceso grandísimo de deshumanización. Y aquí es donde el cristianismo sale al encuentro. Porque no hay un proceso más humanizante que el cristiano, donde encontramos lo que realmente significa ser un hombre o una mujer. Eso nos lo decía hace unas décadas en la Diablo II. La Gaudium et Spes de Dios decía que Cristo, verdadero hombre, revela al hombre su humanidad, lo que significa ser hombre. Y en ese revelárnoslo, no solamente nos revela nuestra humanidad, nos revela que parte de nuestro ser hombres es ser semejantes a Dios. Hay una chispa de divinidad que Él vino a compartir con nosotros. Entonces, hoy hay un proceso enorme de deshumanización y por eso hay que partir de ciertos elementos que fueron fundamentales para que la fe se implantase en esta tierra. Fue imprescindible que Cristo adquiriese una carne mortal como la nuestra en el seno de la Virgen. Sin eso no hubiéramos llegado a donde estamos hoy. Era imprescindible que Cristo padeciese o recorriese el itinerario vital de un ser humano, con todo lo que ello significa. Era imprescindible que el propio Jesús sufriese enfermedades, sufriese todo lo que significa ser hombre. El proceso de humanización. Nosotros no debemos hoy haber hecho este proceso. Por eso el hospital de campaña tiene un sentido grande, no es algo poético, no es... Qué bonita la expresión del Papa, le dice hospital de campaña, un hospital donde curamos. Es un hospital donde humanizamos, donde
a la gente que está rota, pero también a la gente que no está rota, que aparentemente está bien, le enseñamos lo que significa ser hombre y mujer auténticamente. Y para eso estamos desarrollando ciertos mecanismos de humanización que hasta ahora no dependían de nosotros, pero ahora sí. Y lo que aprecian los chavales, entre vosotros, los catequistas, es vuestra capacidad de atención, de escucha. Es que le interesa al catequista. Yo he escuchado esto en alguna ocasión. Es que parece que le interesa al catequista. Y eso, esta es la cara. Veamos la cruz, lo que está por detrás. Es que a mis padres no les intereso, no intereso a nadie. Y después nos preguntamos por cómo eran los suicidios, cómo eran ciertos trastornos. Es que esta es la realidad de los niños. Entonces la Iglesia más que nunca puede atraer a los papás, o está llamada a que los papás aprendan a ser papás. Y que los niños aprendan pues, a ser niños con autenticidad. Y entonces ahí tenemos que jugar con varias cartas, no es fácil. Habrá momentos de acogida a las familias de forma general, pues a veces ni siquiera por la catequesis, por la ventanilla de Cáritas. Pero Cáritas es evangelizar. No podemos quedar la bolsa de alimento o pagar el recibo de la luz. Tenemos que darles algo que no tiene valor económico, no se compra en ese medio. Tenemos que decirle cómo pudiera ser auténticamente un ser humano con los pies a la cabeza, con Cristo. A veces los papás nos pueden llegar pues, con una celebración. Hoy a la primera comunión de visita de un sobrino de mi hijado, que con el que yo tengo una relación, salvo que le regalo una vez al año, tengo que ver un regalo. Pues en esa celebración, esos padres pueden sentir algo. Todos tenemos experiencia, los párrocos, aquí varios párrocos, varios curas, nos ha pasado. A veces alcanzar o contratar con los padres puede ser la inercia social, con el martilleo de los suegros, suegras y padres, de los abuelos, de los niños, vamos. Es que tenéis que haber venido a la catequesis, ¿cómo vas a tener que se hace la cantidad uno? Y esto nos parece, pues son disparadores que nos ponen a los papás a mano. Ya después tendréis que discernir un poquito cuál es la experiencia que queréis tener con ellos. Yo precisamente pretendía poneros un elenco que os ayudase a ver que hay muchas posibilidades, muchas. Basta ver cuáles son las que podemos hacer o cuáles son las urgentes por realizar. Cuando hablo a continuación de que la familia, hay que ayudar a la familia a ser familia, a construirse como familia, que lo demos por hecho, y que eso es imprescindible para que la familia descubra eso que necesitamos para iniciar a sus hijos, que descubra que la familia también es catequista de sus hijos. Eso que necesitamos, que anhelamos y que a veces nos quejamos cuando no lo tenemos, eso solo se puede descubrir cuando se descubre realmente la alegría de ser familia. Va unido. No por cargar las pintas, es que os habéis comprometido en el bautismo a educar a vuestros hijos en la fe. Yo, que he bautizado a vuestros hijos, os lo pregunté en la tercera de las preguntas. Y vosotros, papás, sabéis que al hacer el bautismo para vuestros hijos os comprometéis a educarlo en la fe, según el Santo Evangelio. Yo os lo pregunté y os comprometéis, así que ahora tenéis que hacerlo. Podemos insistir hasta la saciedad. No va a funcionar. La vía que creo que tenemos que recorrer es justamente la de que descubran todo lo que significa ser familia. Y ahí también descubrirán por su tarea de ser educadores de sus hijos. Pero la familia tiene liturgias muy distintas a la vida de los hospitales, muy distintos a las parroquias. No son distintos, son diversos. Os hablaba antes de la iglesia doméstica y de la iglesia parroquial o de la parroquia, sin más. Para grabar. Y lo mismo que hacemos en la parroquia, con nuestros ciclos, el año litúrgico, con sus distintas celebraciones, los encuentros que vamos teniendo, nuestro calendario pastoral, eso también tiene su reflejo en la familia. Solo que uno es a nivel parroquial y otro es a nivel doméstico. Hablamos muchas veces en un sentido negativo, no negativo, sino como quitando importancia, la vida oculta del Señor. 30 años frente a 3. 3 de vida pública, 10 veces más de vida oculta. Y enseguida pasamos a la vida pública de Jesús, porque nos parece más relevante. Y lo es, porque ahí se desarrolló la salvación. Pero no hubiéramos llegado a esos 3 años de salvación, digamos, de consumación de la salvación, si no hubiera los 30 previos.
como la punta de un iceberg. ¿Sabéis el gran problema? ¿Por qué afondó, por qué naufragó el famoso Titanic? Porque despreció las puntitas que veía de arriba, olvidándose que debajo de esa punta que afloraba por el mar del agua se encontraba la gran amenaza. A veces podemos pensar en la vida pública, evangelizadora de Jesús, y yo digo, lo importante es la catequesis, los 3 años de catequesis, y dejamos lo que está debajo, que es la familia, los años que el niño ha compartido con su familia. Esa es, digamos, la vida eclesial a nivel doméstico que tenemos que también favorecer en las parroquias. Hay toda la liturgia en las familias. Esa liturgia doméstica del día a día también puede convertirse en acontecimiento de catequesis o de salvación. La podemos resignificar. Decimos que el Señor, en su vida oculta, ya estaba obrando la salvación. Como niño, ya estaba actuando por el bien del mundo, aunque no lo había crucificado ni había resucitado. Que tiene un valor divino lo que hacemos a nivel común, cotidiano. Eso lo decimos y lo creemos y es verdad. Pues la familia tiene también su cotidianidad, tiene su vida, su realidad. Y entonces yo creo que una forma también de ayudar desde las parroquias a que las familias descubran esto es, pues, ahí le pongo una serie de eventos. El domingo, primer día de encuentro en familia. ¿Cuántas horas, días pasan los niños sin encontrarse con sus padres? Muchísimos, por desgracia. Se encuentran con el ordenador, se encuentran con los videojuegos, con sus amigos, con los compañeros de equipo, pero con la familia. No hay tiempo para encontrarse en familia. Quizás revalorizar el día del Señor, el domingo, día en que se encuentra la familia de Dios en la parroquia, también se puede preparar ese encuentro en la parroquia o darle continuidad en el encuentro doméstico del domingo, el encuentro familiar. Que sea realmente un día de familia. Suena clásico, suena incluso a idealista, pero es que eso es lo que nos ha construido hasta ahora como sociedad. Si una familia se va desparramando, se va derritiendo, se va desfigurando. También hay una forma de anunciar la tarea que hacía el evangelizador. Hay una forma de anuncio en las familias. En la catequesis doméstica, las familias, los padres siempre están dando consejos, normas, prohibiciones a sus hijos. No hables con desconocidos, no cruces hasta que estén verde, no te despistes con el autobús. También podemos convertir esta rutina, esta liturgia doméstica en fuente de catequesis y de anuncio. Es decir, no cuesta nada también a veces, hay familias que lo hacen, antes de salir, pues hay calendarios o hay formatos con una frase evangélica. Chicos, hoy toca esta, la bendición de una mesa, esta frase, que resuena todo el día. O dar significado a las cosas que hacemos cuando hablan con otros hijos. Mamá, hoy en clase pasó esto. Papá, me ocurrió esta cosa. No solo quedarnos en el desarrollo más de comportamiento o desarrollo cívico. Niño, no pelees en casa, no pelees, eso no se puede hacer. Sino darle, pues desde nuestra fe, darle un significado. Claro, esto hay que ayudárselo a las familias a descubrir y ayudárselo también a que sepan hacerlo, no se la puede espontar. La liturgia doméstica en muchos países hermanos de Latinoamérica, los niños nunca salen de casa o nunca se van a cama sin una bendición de sus padres, incluso cuando se al teléfono. Un latinoamericano lo he escuchado aquí, hablando con su familia allá, padre, la bendición. O sea, hay una serie de ritualidades, o el salir, presionarse antes de salir, el bendecir la mesa que acabo de decir. O sea, que son también ritualidades que ayudan a prepararnos para la gran ritualidad de la Iglesia. Viviendo eso, será fácil que después vivan lo que hacemos en las parroquias. La vida de convivencia, otro aspecto de la vida cristiana. Nosotros intentamos aprender los mandamientos, de memorias, algo de las bienaventuranzas, del mandato del amor fraterno. Y esto adquiere, digamos, carne, consistencia, peso, cuando somos capaces de iniciarlo en la casa. Por eso es fundamental que la parroquia salga en auxilio de la familia para
que descubran lo que significa ser familia y que también descubran, que les ayudemos a que descubran lo que es ser una familia que intenta iniciar a sus hijos en la fe. Que tienen que descubrirlo y tenemos que ayudarles a que lo hagan. Como también yo, para ser catequista, me ayudaron a ser el ejemplo de otros catequistas, la formación que me pidieron que hiciera, mi propia formación. O sea, no es algo espontáneo. Para que los papás sean catequistas también requieren información. Me contaba una experiencia muy bonita de nuestra diócesis, un catequista familiar. No solamente miramos a los hijos, están mirando a los papás. Bueno, son cosas que creo que son las que pueden permitir que después, cuando lleguen a las parroquias, podamos hacer con ellos, o simultáneamente, no cuando lleguen, sino simultáneamente, un camino de fe. E insisto en que menospreciar, en el sentido de que le damos más importancia a una cosa que a la otra, por falta de tiempo, o lo que sea, es lo que llevó a que el Titanic, gran transatlántico de la Iglesia, pongamos en vez del Titanic, pongamos Iglesia, se hundiese. No se tuvo en cuenta suficientemente eso, ¿no? Y creo que hoy creo que el Papa Francisco, con 2 sínodos sobre la familia, la existencia que nos da, creo que teníamos que poner muy en realce, muy en realce. Y vosotros, catequistas, tenéis aquí una tarea, yo creo que pues, muy importante. La tenéis porque bueno, es posible que cuando os hayan pedido ser catequistas haya habido varios motivos. Algunos puede ser, yo lo hago también, o sea, no he hecho la culpa, pero yo lo hago. Me falta un catequista. ¿Puedes hacer catequista? ¿No te importaría hacer catequista? Bueno, mientras está en el catequesis, no me importa. Vale, aceptamos. Puede que incluso haya sido por desconocimiento, haces por agradecimiento que yo he recibido de hacerlo, porque me gusta hacer con niños. O sea, hay un montón de motivaciones por las cuales uno acaba siendo catequista en las parroquias, ¿no? Los padres no eligen, no tienen esa oportunidad de elegir. Ni eligen a los hijos, ni eligen tampoco las situaciones que tienen que educar a sus hijos. Nosotros tenemos, en ese sentido, una cierta ventaja. Si hemos elegido ser catequistas. Claro, ventaja de lo que se convierte también en obligación, en responsabilidad. Este cuadro lo conocemos, es de Caravaggio, es un autor muy importante a nivel mundial, pero un autor italiano, de cuentas, que sobre todo juega con los claros y con los oscuros. Le encanta esa combinación, ¿no?, de las luces y las sombras. Y es lo que ocurre muchas veces en nuestras catequesis, hay luces y hay sombras. Hay partes que están más iluminadas y partes que están más ocultas, ¿no? Al final, en este cuadro, por ejemplo, fijaros, la luz no entra por la ventana. La ventana la estáis viendo de frente, si va la luz, entra por otro sitio. A veces yo me empeño en hacer las cosas por un lugar y resulta que entra por otro. Fijaros que el personaje que entra por esa puerta es Jesús. Y como entra la luz, se entiende por qué la luz no entra por la ventana, ¿no? Cuando uno se siente interpelado, llamado a ser catequista, no ha de perder de vista esto. Sea como sea, estamos llamados a arrojar luz sobre las sombras. Y cuanto más sombrío todo, pues más luz tenemos que ser. Y es verdad que puede incluso que esto nos sobrepase, como yo tengo que no esto. O incluso yo, que ni siquiera tengo tanta fe como el otro catequista que conozco, yo tengo que ser el que va a evangelizar a los hijos. Pues sí, eso es lo que hacemos. Y fijaros en la nota que es una imagen cerebral. El dedo de Jesús, ese dedo que está ahí, lo estáis viendo, es una copia del dedo que está en la Capilla Sixtina, en la bóveda. El dedo con el que Dios está creando. Si tienes presente esa imagen donde están 2 dedos casi tocándose, uno es Jesús, el Hijo, y otro es Dios. Nosotros con nuestro dedo, pues, estamos llamados también justamente, como Jesús, en su nombre, a rehacer las cosas, a recrearlas. Igual que Dios creó al principio todo, nosotros también, cuando estamos con los niños, estamos llamados a que inicien una vida nueva, que renazcan.
digamos, iniciar todo, sin tener que pensar en que es que no es adecuado este momento, el chico no ha traído la doctrina precisa todavía, las primeras oraciones de casa no las conoce, sus padres son de esta manera. Es decir, la creación de Dios fue de la nada, de lo informe. A nosotros lo que nos llegue, lo que va llegando a la parroquia, estamos llamados no solo a ser maestros, los maestros a pesar, no pasa nada. Sí, pero se acaba el tiempo. Los maestros usamos a veces los dedos pues, para señalar, ¿vale? Nosotros somos maestros, pero sobre todo tenemos que usar este dedo pues, para recrear, para crear criaturas nuevas, ¿vale? Para que el niño que llega, el adulto, incluso sus padres, renazcan. Y esto implica no solamente usar el catecismo, o usar los conocimientos doctrinales, o usar lo que hemos utilizado habitualmente. Supone usarnos nosotros. ¿Cómo va a encontrar hoy el hombre y la mujer del siglo XXI a Cristo? En mí. En la persona en la que cree. En la persona en la que vive su fe. En la persona que vive su fe va al domingo a la Eucaristía o acude asiduamente a la Eucaristía. En la persona que conozco y que además tiene un compromiso importante tanto a nivel comunitario como también a nivel parroquial. Ayuda a quien se lo pide. No vive, es una persona honrada, una persona que cumple, una persona generosa. ¿Cómo va a encontrar la gente del siglo XXI a Cristo en la Biblia, la palabra de Dios? Pues gracias a quienes la leemos como si fuera palabra de Dios. No hay otro camino. Entonces, hoy más que nunca, el catequista es el catecismo y el catequista es la clave para la iniciación. Y cuando digo catequista, no refiero solamente a vosotros, a los que sois la mayoría de catequistas en este momento, que sois laicos y laicas. En la Iglesia, sabéis que en este momento el ministerio del catequista está asociado al bautismo. Todo cristiano que nace y renace en las aguas bautismales está invitado a ser catequista de alguna manera. No es algo propio del clero, de los consagrados o consagradas, sino que es de todo cristiano. Habrá catequesis parroquial, la que realizamos los que nos dedicamos a ello, catequesis familiar, o mejor, catequesis en la familia, los papás bautizados, cuyo sacramento, si no han recibido, refuerza ese compromiso, también serán catequistas, la comunidad entera. La catequesis ya no puede solo estar dependiendo de un catequista. Somos una comunidad de catequistas y somos parte de una comunidad de fe, una parroquia. Todos en ella tienen que colaborar de distinta manera. A mí me encanta cuando la gente mayor nos sale de misa, la primera misa, recibe a los niños. Me gusta ese contacto. Unos que llegan gritando, y los mayores salen y se alegran. Y es ver la cara cuando ven a los niños alegrarse. Esas son las aguas turbulentas de esos avantes que hay que ir mezclando de alguna manera. Y en eso surge la vida. Entonces, tú eres la iniciación, tú eres la catequesis y tú eres el anuncio del Evangelio. Y eso nos obliga, pues, más que nunca, a vivir con autenticidad lo que somos. Las técnicas, los procesos, las responsabilidades, todas importan eso. Y hoy la Iglesia lo que necesita más que nada es justamente gente convencida que sea capaz de eso. Yo, sí, tú, da igual lo que eras o lo que fuiste. Tú estás llamado a esto. Vale, entonces, no miedos, sí ilusión, y estamos en un tiempo de creación, de hacer cosas nuevas, y la Iglesia propone nuestras manos. Vale, lo dejo aquí, no porque se acabe lo de la luz, porque son los cuartos y quedamos así.